Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Domingo 2 de febrero, lección número 6, el amor de Dios por la justicia. Texto para memorizar. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. Te alabamos, bendito Dios, porque a ti te agrada que te conozcamos, y solamente te podemos conocer a través de tu palabra, que es Cristo por escrito. Es Cristo por escrito. Y tú has traducido tu palabra para que nosotros podamos entender tu lenguaje mediante el Espíritu Santo en nuestras mentes. Ayúdanos a valorar tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo 2 de febrero, amor y justicia. La idea fundamental de justicia es la de estricta adhesión a la ley. Entre los hombres presupone que hay una ley a la cual deben conformarse. A veces se dice que no podemos hablar de justicia en Dios porque no hay ley a la cual Él esté sujeto. Lo que pasa es que Él es la ley. Si es la ley, no está sujeta a ella, sino que es la expresión de ella. Aunque no hay ley que esté por encima de Dios, hay ciertamente una ley igual a Dios, y es Dios. La ley está en su naturaleza especial de Dios. Y esa ley constituye el modelo más alto que es posible, por medio del cual todas las otras leyes tienen que ser juzgadas. Se ha hecho por regla general una distinción entre la justicia absoluta de Dios y la justicia relativa. La justicia absoluta de Dios es aquella rectitud de la naturaleza divina, en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en su naturaleza, en sí mismo. Mientras que la justicia relativa de Dios es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Y a esa actitud, a esa rectitud, es a la más particularmente que se aplica el término justicia. Entonces, esa justicia, como el mismo nombre lo implica, es aquella que Dios despliega como gobernante de todo lo creado, sometiendo lo malo a su justicia. Así que, hermanos, teniendo esto en mente, la justicia es la naturaleza de Dios expresada en un código moral llamado 10 mandamientos.
quiero subrayar que las recompensas de Dios son gratuitas y fluyen de la relación de pacto establecido por Él. Ahora, hay que notar que aunque el hombre no merezca la recompensa, el hombre, por ser un ser pecador, sí merece el castigo que se le da. Y la justicia está original y necesariamente obligada a castigar el mal, pero nunca a premiar el bien, porque se supone que si yo fui hecho a imagen y semejanza, obedecer no es un premio, es la satisfacción del hombre en gratitud por ser creado, no por ser bueno. ¿Me van siguiendo? Así que, tomando esto en cuenta, sigo leyendo lo que leí ayer en el libro El deseado de todas las gentes, página 711. Dice así, continúa diciendo: por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. ¿Qué hizo Dios? Como no puede violar la ley que es Él, ¿qué hizo Dios? Murió y recibió el castigo que merecía el hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la cruz del Calvario Cristo recibió las 7 plagas de Apocalipsis 16. ¿Usted no sabía eso? Las 7 plagas. Es decir, Cristo sintió lo que va a sentir el pecador perdido. Cristo pasó por la muerte eterna que pasará el pecador. Por eso es que Cristo renueva cada mañana su misericordia, porque Él sabe lo que va a sufrir el pecador, porque el pecado es una droga. El pecado es una droga que la persona que lo practica no se da cuenta que está malo hasta que llega a la luz de Dios y le dice lo que está malo. Porque aunque sabe que es malo, se deleita en lo malo y lo justifica con su inconducta. Pero Dios va a destruir lo que nos hace daño. ¿Qué nos hace daño? El pecado. ¿Y qué es pecado? Violación a la ley de Dios. Pero la palabra transgresión que usa Juan, 1 Juan 3:4 es la palabra anomía. Y anomía no es violación, simple y llanamente no. Anomía es un vocablo compuesto de 2 términos. A, que es contra, y nomos, ley. Es decir, una anomía no es una simple transgresión a la ley de Dios. Es un odio acerbo por destruir la ley. Es como usted coger un martillo y un cincel y comenzar a perforar, a hollar la ley. Yo hago una pregunta. ¿Cristo no es la personificación de la ley? Sí. ¿Y dónde Cristo fue perforado? En las manos y en los pies. ¿Por qué en las manos y en los pies? Porque el sumo sacerdote tenía que ser ungido con la sangre del cordero, el pulgar derecho de las manos y también el pulgar derecho de los pies, o del pie derecho. Y también hizo el aceite de oliva derramado sobre su cabeza como consagración a Dios. De ahí que Cristo fue en los 3 lugares sacrificado, porque como ley encarnada fue perforada, porque tiene las manos perforadas.
y los pies perforados y el costado lacerado y las sienes cicatrizadas por la corona de espinas. Es decir, la golpiza que recibió Jesús es el odio de anomía. Todo el maltrato que recibió Jesús camino ante Pilato, ante Pilato, ante Anás y Caifás y ante Herodes, estos hombres protagonistas del mal mandaron a golpear al inocente en una forma inmisericordia. Y por eso Cristo es perforada sus manos y sus pies y sus sienes, porque Cristo era la personificación de la ley, y lo que los hombres hicieron fue un odio acerbo a la ley encarnada. Ahora yo pregunto, ¿a quién instigó? ¿Quién instigó? A Pilato, a Anás, Caifás, los verdugos y también Herodes. El mismo Satanás instigó, insufló su espíritu para mostrar en ellos que hay que tenerle un odio acerbo, un odio amargo, un odio destructivo, una execración a la ley. Y eso fue lo que hizo el hombre, y es lo que hacemos nosotros cuando voluntariamente violamos la ley de Dios. Estamos haciéndole un hoyo o un intento de destruir la ley. De destruir la ley. Y la ley no era un código moral para José. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él no dijo: ¿cómo yo haría este gran mal violando la ley? No, la ley no. Para José, la ley era una persona que se entristece cuando es violado. Se entristece. Entonces, para José, la ley era una persona. Cuando nosotros veamos a Cristo, nos vamos a dar cuenta que violar la ley es entristecer a Cristo, es golpear a Cristo, es perforar a Cristo. Esto es cuando nosotros pecamos voluntariamente y oficiosamente. Y eso es lo que el diablo quiere, porque mientras más repitamos el pecado, más se va desdibujando el carácter de Dios en nosotros y imprimiremos en nosotros el carácter odioso de Satanás, reflejando así que somos hijos de él. Y al ser hijos de él, entonces somos hijos de ira, como dice Efesios capítulo 2. Y en consecuencia, el castigo de Dios vendrá en nosotros, pero finalmente sobre el instigador llamado Satanás. Dice aquí, sigue diciendo: por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Déjeme explicar. Oiga, el pecado no se perdona. Cuando usted ve en la Biblia que dice que el pecado, Dios perdona el pecado, no. Es un término práctico. Pero ese no es el sentido. El pecado, cuando dice en Éxodo 34, dice que Jehová, que perdone el pecado. La palabra perdonar, ahí es el verbo nasá. Y nasá no es perdonar, es cargar. O sea, lo que hace Dios no es que te perdone, es que Él carga tu culpa en Él. Y te trata como si tú nunca hubieses pecado. Eso es amor y justicia. Se nos fue el tiempo. Mañana seguimos con este análisis.
Que Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele click a la campanita para que siga recibiendo estos estudios. Bendiciones.